Hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes y también bienvenidos los hermanos que participan de este culto y están fuera de esta ciudad o aún de este país. Que Dios los bendiga. Vamos a meditar en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Y el capítulo 25, así como el 26, también el capítulo 27 y otros más, tienen que ver con el tabernáculo. El tabernáculo es una figura de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo es una representación de la persona de Jesús. Y veamos algo a manera de introducción. Dice el capítulo 26, verso 1: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines, porque varios pasajes de la Biblia indican que Dios vive, mora en medio de querubines, y lo harás con querubines de obra primorosa. El tabernáculo era un lugar muy hermoso por dentro, impecable, intachable, porque representa a la persona de Jesús. Y Jesús es santo, 3 veces santo, puro, Él sí, impecable, nunca cometió maldad. Y aprendemos esto de obra primorosa, que todo para Dios tiene que ser bien hecho, tiene que ser bien preparado. De igual manera, aparece este énfasis en el capítulo 26, el verso 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, bien hecho, todo como para el Señor. El tabernáculo era un lugar perfecto, porque Jesucristo es perfecto. Y también del capítulo 26, el verso 36, que nos tocará estudiar el día miércoles este capítulo, Dios mediante: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Lo mejor para el Señor. Veamos una diapositiva del tabernáculo, cómo era. Y dentro del tabernáculo 7 muebles, 7 cosas santísimas, cada una representando a nuestro bendito Señor Jesucristo. Si los hermanos de multimedia tienen la diapositiva, está bien. Del tabernáculo de reunión. Bueno, veamos qué había dentro del tabernáculo. En el capítulo 26, los versos 33 en adelante, 26, 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Dentro del arca del testimonio estaban las tablas escritas con los 10 mandamientos del dedo de Dios, y sobre este arca del testimonio, en la parte de adentro, ahí está el arca del testimonio, correcto. Sobre el arca del testimonio, la tapa, que se lo conoce como el propiciatorio. Y encima de la tapa, estos 2 querubines inclinados. Moisés se acercaba a ese lugar que se está señalando, y de allí Dios hablaba con Moisés. Esa tapa funcionaba como una de estas cajas de parlante. Ahí oía la voz de Dios.
Moisés se encontraba con Dios, Dios se encontraba con Moisés, el propiciatorio de oro. Dentro de esa arca del testimonio o arca del pacto estaban las tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y también una porción del maná con el que Dios sustentó a su pueblo en el desierto durante 40 años. Esos 2 elementos dentro del lugar santísimo. En el lugar santo también nos dice aquí los versículos 33 hasta el 37, habían 3 muebles. Número 1, ahí está el altar de incienso, el que está cerca del arca del pacto. El altar de incienso. Allí el sacerdote oraba. Y Cristo ha intercedido por nosotros. Bien lo presenta Pablo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y qué importante, hermanos, es tener una vida de oración, el altar de incienso. Luego tenemos el altar de los panes de la proposición, la mesa para el pan de la proposición. El sacerdote allí se alimentaba. Cada sábado se ponía 12 panes nuevos y cada uno de esos panes representaba a cada una de las 12 tribus de Israel. Y también tenemos el candelero, como lo dice la Reina Valera en el capítulo 27, o también conocido como el candelabro, una caña central con su mecha y 3 brazos hacia el lado izquierdo y 3 brazos hacia el lado derecho. Y ese candelabro tenía que cada día cebársele aceite de olivas machacadas. Y para que la luz sea clara, había que cortar la mecha. Y así tenemos que cortar de nosotros, de nuestra vida, lo malo, para que la vida alumbre. De otra manera, su luz y la mía no se va a notar. Dentro del lugar santo, entonces, el altar de incienso, el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Se alimentaban los sacerdotes allí. Hay personas que todavía piensan que en el templo, que es un simple lugar de reunión, nada que ver con el tabernáculo, dicen que no se puede comer. Hermanos, en ese lugar santo los sacerdotes comían y no hay en absoluto nada de malo que en un templo se haga un banquete y la gente coma con alegría, los creyentes, y también se puede invitar a los no creyentes. El templo no es nada que ver con esto, esto es otra cosa. El templo, que algunos le llaman casa de Dios, no es casa de Dios. Esto no es casa de Dios. Dios es espíritu. Nada más un templo es un simple lugar de reunión. La gente se preocupa mucho a veces por el templo. Por este templo es que hay que preocuparse. Y fuera del tabernáculo, ya en el conocido lugar como el atrio, 2 muebles. Estaba en primer lugar el lugar para los holocaustos, el altar de bronce, el altar de bronce. Allí es donde los sacerdotes sacrificaban los animales. Morían los animales en lugar de las personas. Y Cristo, el Cordero de Dios, murió una sola vez y su sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y cómo quedaban salpicados con sangre y toda suciedad, entonces iban hasta el lavacro. Y allí, por favor, el siguiente marcar, el lavacro, allí los sacerdotes se lavaban y luego limpios entraban al lugar santo, y solamente el sumo sacerdote una vez al año en el gran día de la expiación al lugar santísimo. Hermanos queridos, esto no era un lugar de recreación, no era para que la gente vaya a tomarse una foto, y no era imposible, no podían entrar allí personas con una vida sucia. Solo entraban los sacerdotes autorizados por Dios y tenían que hacerlo con una vida limpia.
Y si entraban con una vida sucia, con pecados no confesados, entonces esos sacerdotes morían dentro del lugar santo. Y estudiamos con algunos hermanos unos libros que enseñan que aún el sacerdote entraba en su pie con un cordón. Por si moría, entonces ninguno podía entrar allí, sacaban el cadáver. Pero lo que sí es cierto que su vestimenta tenía unas campanillas, y mientras esas campanillas sonaban, la gente podía saber del exterior que el sacerdote vivía. Eso da a entender que muchos murieron dentro. Hermanos, ¿cómo nos presentamos delante de Dios hoy? ¿Cómo nos presentamos? ¿Llega mi alabanza a Dios? ¿Llega mi oración a Dios? Tiene que estar la vida limpia, lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias por esa diapositiva. Vamos a concentrarnos y procurar comprender esto que se demora muchísimas horas para poder explicar y muchísimas horas para investigar y tratar de captar todos los elementos del tabernáculo, que hemos dicho es una representación de nuestro bendito Señor Jesucristo. En el capítulo 25, este capítulo lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera, el pueblo debía contribuir. El pueblo de Dios contribuyó con una ofrenda que salió del corazón. Leí un libro de un erudito que dice que los materiales que se invirtieron en el tabernáculo era en moneda de hoy 5 millones. Y otro autor dice 12 millones de dólares. Nadie sabe realmente. Pero eso tenía muchísimo valor. ¿Por qué? Porque representaba a la misma persona del Señor Jesucristo. Y la preocupación siempre era lo de adentro. Porque lamentablemente este mundo se fija en lo de afuera. Y se acuerdan cuando Dios le ordenó a Samuel que vaya a Belén y a la casa de Isaí para buscar el reemplazo del orgulloso y testarudo Saúl. Y primero lo vio a Eliab, todo apuesto, altote, era un hombre, un militar, y Dios se enojó y le dijo: mira, Samuel, otra vez te vas a equivocar, como lo hiciste también con Saúl. No mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Qué pena, qué triste es vivir de las apariencias. Y el tabernáculo comienza a ser mostrado desde adentro. ¿Qué se necesitaba para elaborar el tabernáculo? Una ofrenda que salga del corazón. ¿De dónde recibieron esta ofrenda? Acuérdense que la Biblia dice que Dios permitió que los israelitas, la noche del 14 de Abib, que salieron de Egipto a la tierra prometida, despojaran a Egipto, porque durante muchos años habían trabajado y su salario no había sido cancelado. Y salieron de Egipto con mucha riqueza y tenían entonces cómo contribuir para construir este tabernáculo de reunión. 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, estoy leyendo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Dice que tomen para mí ofrenda, que recolecten una ofrenda de todo varón que la diere. ¿Cómo tenían que dar? De su voluntad. Hermanos queridos, es sin presión, sin manipulación. Luego vamos a escuchar un testimonio del trabajo de los gedeones aquí en la ciudad. Y cada vez que ellos se presentan, les damos una ofrenda voluntaria que sale del corazón, sin presión.
sin manipulación. Que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, del pueblo: oro, plata y cobre. Ahí es que dicen que la ofrenda que se levantó era 5 millones, otros dicen 13 millones, quizá era mucho más que eso. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Ahí está lo que se pedía para edificar, para construir el tabernáculo que representa a la misma persona del Señor Jesucristo. Hermanos, la gente fue muy generosa y leamos el contexto. Éxodo 36. Busquen en su Biblia, hermanos, aunque se la sepan todas de memoria y ustedes sepan explicar todo esto. Algunos dicen, eso del tabernáculo ya me lo sé desde pequeñito. Ya lo vamos a pasar acá adelante para que lo expliquen. Éxodo 36, 5 al 7. Nunca terminamos de aprender la Biblia, ni de comprenderla toda. Infinita palabra de Dios, bendita palabra de Dios. ¿Cómo nos anima este texto para hoy? Éxodo 36, 5 al 7. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¿Qué había mandado que se haga? El tabernáculo, de acuerdo al plano y diseño que Dios le dio a Moisés. Verso 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, esto nunca ningún pastor ha pregonado: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Triste es y triste sería que un pastor tenga que exigir para que la gente dé. Porque esto no es de exigencia. Seguro que aquí hay personas sentadas que nunca en su vida cristiana han experimentado el gozo de dar. Y oyen que da el que ama, pero hasta ahora se mantienen igual. Yo recuerdo de un hermano que una vez me dijo: Pastor David, quiero que me escuche bien. Mi familia y yo nunca hemos dado, no vamos a dar y nunca daremos. Yo le dije: hermano, está bien. Un día estaremos delante del Señor, pero imagínense, aquí está el cielo mirándome. Y así me dijo al terminar una reunión, cuando Dios hablaba de la bendición y de todo el privilegio, la honra de contribuir para su bendita obra. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre traiga más. Verso 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué más? Y sobraba. Hoy no sobra. Tengo la honra de presidir la alianza en el Ecuador y seguramente que mis hermanos de otras denominaciones han de estar de acuerdo conmigo, pero una necesidad permanente en las iglesias evangélicas son los recursos materiales. Es una necesidad permanente y puede que haya mala administración, pero hermanos, mucho tiene que ver con la generosidad. Nosotros como pueblo, como humanos por naturaleza, somos mezquinos. Y no da el que tiene, da el que ama. La persona que ama a Dios siempre da. El hombre que ama a su mujer no le hace faltar nada de lo que necesita. Y los padres que amamos a nuestros hijos, trabajamos fuerte desde la madrugada hasta la noche para que nuestros hijos tengan no las cosas que piden, sino las cosas que necesitan. El amor es el que da, no da el que tiene, da el que ama. Y un pastor y un maestro tienen que enseñar al pueblo a amar. Cuando amamos a Dios, contribuimos. De esto habló Pablo en 2 a los Corintios 9.
Vean en sus Biblias, 2 Corintios 9, del 6 al 9. 2 Corintios 9, 6 al 9. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Esto no es por presión, no es por manipulación, ni por necesidad, porque Dios ama y también lo bendice. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra, o para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Volvamos a Éxodo, el capítulo 25. Entonces tenían que levantar un donativo, una ofrenda voluntaria. Qué bonito es tener organizada la economía, las finanzas, y cada uno ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. En segundo lugar, el arca del testimonio. ¿Recuerdan? Es el mueble que estaba al fondo en el lugar santísimo. Un cuadrado, todo de oro, con madera de acacia. La madera de acacia era una madera incorruptible, pero toda esa madera cubierta de oro. Dice el verso 10: harán también, siempre la orden de Dios, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos de anchura, cada codo un promedio de 45 centímetros, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa como una moldura de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, porque por ahí serían metidas las barras también, porque ninguna persona podía tocar el arca del testimonio. Harás unas varas de madera de acacia, verso 13, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellos, porque nadie ha visto a Dios jamás. En San Juan 14, ahí se dice: el que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Nadie. Moisés tampoco no vio al Padre, oyó la voz. Y algunos piensan que en el cielo, ¿cómo será la cosa? Un trono para Cristo, otro trono para Dios el Padre. En estos días leí un autor que me satisfizo mucho su respuesta, que tenía una pregunta por muchísimos años. ¿Y cómo es esto? Porque en Apocalipsis capítulo 1 se habla del trono en el que está Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Pero no habrá en el cielo un trono en el que está Dios y otro Jesucristo. Siempre lo veremos a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios que se hizo carne, Dios que se humanó. Por esto Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe dijo: no te hemos visto, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo, dijo el Señor, he estado con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando estemos con Cristo en el cielo y en la Nueva Jerusalén, siempre veremos a Cristo y nunca al Padre. Ni lo hemos visto, ni lo vemos hoy, ni lo veremos. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu y a Él nadie le vio jamás. Tampoco no le vio Moisés.
una representación de Dios, oía la voz de Dios. Y dice que le vio cara a cara. Los que estuvieron aquí en la tierra cuando Jesús vino, sí le vieron a Cristo cara a cara. Pero a Dios el Padre nadie le vio jamás. Bueno, tanta profundidad en la bendita palabra de Dios. El arca del testimonio, dentro del arca estaban 3 elementos. Las tablas escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. En segundo lugar, la vara de Aarón que floreció. Y tercero, un efa, una porción del maná del cielo con el que Dios mantuvo al pueblo de Israel 40 años por el desierto. El arca del testimonio. En tercer lugar, el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto o el arca del testimonio, aquel cofre. Y esa tapa era de oro puro. Y sobre esa tapa, 2 querubines inclinados adorando a Dios. Y ya dijimos, desde ese lugar Dios se comunicaba con Moisés. Esa tapa, allí entre los 2 querubines, se oía la voz de Dios como oír uno de estos parlantes. Y esto nos dicen los versículos 17 al 22. Dios habita en medio de esos querubines. 17 al 22, y harás, tomen en cuenta esta palabra, y harás, siempre Dios ordena. Y a ustedes y a mí una cosa nos toca, obedecer. Vean, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también, esto dice Dios. No solo hay que aprender la Biblia de memoria, hay que hacerla. ¿Y de qué vale conocer de memoria? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y aborrecemos al vecino y lo odiamos y queremos que se muera. ¿De qué vale aprender de memoria la Biblia? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Lo podemos conocer de memoria, pero no tenemos misericordia del enemigo. Dice que la fe genuina se la muestra por obras. La fe en Cristo es una fe que obra. Harás también 2 querubines, dice el verso 18, de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y siempre harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, la tapa del arca del testimonio o del arca del pacto. Y los querubines extenderán por alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro. Estoy leyendo el verso 20. Mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio o la tapa encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Las tablas, la vara de Aarón que floreció y la porción de maná. Y escuchen, hermanos, el verso 22. Y de allí me declararé a ti, dice Dios, yo el Señor hablaré contigo, Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Ahí está claro. Él hablaría de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces,
la ley que Moisés escribió y todo el Pentateuco. Él es el autor escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocido como la nueva ley. Dios se la dio. ¿Desde dónde? Desde el propiciatorio. Él es el autor. Hay algunos que indican que Moisés no es autor del Pentateuco. No hay ningún cuestionamiento. Dios se la dio. Y él escribió, Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros fundamentales de la palabra de Dios. Y que nunca terminaremos de comprenderla, de estudiarla, porque la palabra de Dios es fuente inagotable, es infinita. El propiciatorio. Desde allí hablaba Dios. Veamos unos ejemplos. 26:1 dice que estaba en medio de los querubines. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Porque él habita en medio de los querubines. 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, bien hecho, perfecto, con querubines. Ahora busquemos, hermanos, Salmo 81. En el libro de Salmos, busquemos el Salmo 80. Salmo 81. Oh pastor de Israel, nuestro Dios, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, que estás entre querubines. También Isaías 17:36. Isaías Bueno, algo pasó con esa referencia. Pero habla también 37:16 es. Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, que moras entre los querubines. 17:16. Que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. La Biblia entonces enseña en otras porciones, aparte de Éxodo, que Él habita en medio de querubines. Y por esta razón, sobre la tapa del propiciatorio, esos 2 querubines inclinados, adorando a Dios. Y en medio de esos querubines, Dios le habló a Moisés y le habló a su pueblo. En cuarto lugar, la mesa para el pan de la proposición. Esta mesa está explicada en los versículos 23 al 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, la madera incorruptible. Su longitud será de 2 codos, cada codo 45 centímetros, y de 1 codo su anchura, y su altura codo y medio. Y la cubrirás, esa mesa, de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor.
Y ahí siguen las palabras harás, harás. 25, le harás. 26, y le harás 4 anillos de oro para transportarla. Y también el 28, harás las varas, también de madera y de oro. 29, harás también sus platos. Y dice el verso 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo: yo soy el pan de vida. Los que comieron del maná en el desierto 40 años, comían y volvían a tener hambre. Pero dijo el Señor: el que come de mi pan no tendrá hambre ni sed jamás. Vamos a buscar en San Juan 6, 32 al 35. San Juan 6, 32 al 35 de San Juan 6. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, Jesucristo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo, el pan del cielo, vino, se encarnó, vivió entre nosotros aquí 33 años. La gente tiene hambre espiritual. Hace unos días, estando en la parte de afuera de este templo, un joven pasaba por allí y dice que ha recorrido todas las iglesias de la ciudad y que ninguna le satisface. Ando, dijo él, con hambre espiritual. Y me preguntó qué día se reúnen aquí para ver si aquí su hambre es saciada. Yo le dije: tú no vas a tener calma a tu hambre en ningún lugar. Tú tienes que confesar tus pecados, tienes que arrepentirte de lo malo que has hecho y recibir a Jesucristo, el pan del cielo. Y si lo recibes a Él como tu Salvador y tú le confiesas todos sus pecados, entonces Él va a saciar tu hambre espiritual que no ha sido saciada en tu vida. Así que no me dijo una palabra y siguió su camino. Pero él andaba buscando una iglesia que sacie su hambre. ¿Qué iglesia va a saciar el hambre? ¿Qué pastor va a saciar el hambre de nadie? Cristo sacia. Solo Él satisface. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Él es el pan de vida. Ustedes y yo nos acercamos a Él con hambre espiritual y Él satisfizo nuestra hambre. Vivimos ahora en paz. Tenemos una vida abundante de la que disfrutamos porque hemos comido de este pan. El pan de cada día satisface el hambre temporal. Hay personas que comen 4 veces al día y siguen con hambre. Otros 3, otros comemos 2 veces al día. Pero siempre tenemos hambre. Pero los que hemos conocido a Jesús, hambre espiritual, el hambre espiritual ha sido saciada de manera permanente y también eterna. Ya no andamos buscando la verdad, porque ya la encontramos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También se habla esto en los versículos 47 al 51 del mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y esto representa esa mesa del pan de la proposición.
Los sacerdotes comían, se alimentaban de ese pan. Y cada sábado era cambiado, quitaban ya el pan que había sobrado y ponían tortas nuevas, 12, para que los sacerdotes coman de manera permanente. Pero hoy hemos comido el pan de vida, Cristo, y ya no tenemos hambre, ya no buscamos en otro lugar. Pero si la gente sigue siguiendo un muñeco, un ídolo, tratando de calmar su sed y su hambre espiritual, y le ponen una velita y se persignan y le hacen oraciones, ¿para qué? Un pedazo de madera inerte, teniendo al Dios verdadero. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Les satisfizo de manera temporal y murieron. Está hablando de Cristo mismo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Vamos a morir físicamente, pero ya no espiritualmente. Tenemos la vida eterna. Él nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Este cuerpo se va arrugando, se va envejeciendo. Yo conocí a algunos de ustedes que eran muy jóvenes, y ya no, pues, ya se notan los años, y seguramente también se notan muy bien en mí. Pero como están un poco lejos, no me ven bien. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y dijo otra vez 51. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué sucederá? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los sacerdotes tenían que sacrificar continuamente. Cristo se sacrificó, Él voluntariamente, una vez, y su sangre bendita nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y en su justicia, como dice Romanos, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. La justicia de Dios consiste en que Él mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. No importa cuántas cosas malas haya hecho una persona, no le importa a Dios lo que una persona ha sido. Si él viene humillado a Cristo y pide perdón por sus pecados y reconoce que el justo Cristo murió por él y por todos nosotros como injustos, recibe el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la vida eterna. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él ya vino. Y Él, el pan de vida, está dispuesto para que la gente, las personas del mundo, lo reciban hoy. Volvamos a el capítulo que estamos estudiando. Esto es Éxodo 25. La mesa para el pan de la proposición. En último lugar, el candelero o candelabro de oro. Esas lámparas son con 7 luces, 7 lámparas que alumbraban dentro. Y ese lugar todo de oro era un lugar hermosísimo, indescriptible. Y veremos más adelante que el tabernáculo estaba cubierto con pelo de cabras, y es un pelo negro de feo aspecto, porque el tabernáculo era hermosísimo por dentro, pero por fuera no tenía una apariencia agradable. Algunos piensan que a Jesús lo seguía mucha gente porque era guapo, porque era muy atractivo físicamente. Eso es para el mundo. Jesús era un hombre común. Para los que tienen una cosmovisión equivocada, Él era un hombre común. Yo creo que Él era muy ordenado, impecable, intachable, pero un hombre común. La belleza de Cristo es lo de adentro, su carácter, su santidad, no su atractivo físico. Porque este mundo, ¿en qué pone énfasis?
en lo de afuera. Miren ahora esos automóviles que son muy bonitos por fuera, pero de mala calidad, y la gente los compra. No, dice que tiene foquito, tiene computadora, tiene esto, tiene el otro, pero no tienen un buen motor, no tienen un buen chasis, no están, los materiales no son de primera calidad. Pero a la gente le gusta lo de afuera, la apariencia. ¿Y cuántas personas están quebradas económicamente y siguen viviendo como si tuvieran mucho dinero? Por el apellido que tienen. Este mundo vive de apariencias. Y hay personas que ostentan un título universitario que no tienen. Si a usted le dicen doctor y no es doctor, no se quede callado, digan yo no soy. Ingeniero le dicen y no terminó, no, pues diga que no. No vivamos de la apariencia. Dejemos que la gente nos conozca tal como somos. Vive en la zona rural y se avergüenza y dice, ¿dónde vive? Por ahí en Milagro. Pero ¿por qué? Se vive de la apariencia. Fíjense que hay padres que tienen mucha preocupación con su hijo, con su hija, porque se casa con un muchacho o una muchacha que tiene un apellido que suena muy cholo, dicen. Entonces, fíjate cómo va a aparecer tal persona de ese apellido, porque se vive de la apariencia, y esto es pecado. El candelero entonces, su función era alumbrar la hermosura de ese lugar interno, del lugar santo, donde los sacerdotes entraban para hacer su oficio. Leamos algo del candelero, 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, oro puro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, una caña principal en el centro, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. Hermanos, a ese candelero había que ponerle cada día aceite. Lean por favor 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, de olivas machacadas, porque así fue el cuerpo de Cristo machacado. Dice Isaías, su cuerpo fue hecho pedazos, fue lacerado. El cuerpo de Cristo fue lacerado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Había que cebarle, ponerle continuamente aceite puro de olivas. Isaías dice que el cuerpo de Cristo fue molido, machacado. Y hermanos, su vida y la mía siempre es machacada. Nosotros como familia hemos tenido momentos de gran sufrimiento, hermanos. Hemos sufrido. Mi vida ha sido machacada. Mi vida también ha sido molida, pero nunca machacada, nunca molida como nuestro Señor Jesucristo. Nadie sufrió como Él, pero somos machacados, enfermedades. Y cuando un hijo está rebelde y necesidades económicas, y hoy la inseguridad por todas partes, nuestra vida es machacada. Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Las lámparas no debían apagarse. Había que aplicarle el aceite, y el aceite es la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y tenemos que estar llenos de aceite. Usted, hermano, yo le doy un consejo. En su carro, en su casa, siempre que su vehículo duerma,
con el tanque lleno, porque piense que toque una huida o tenga que salir con un enfermo. ¿Y cuántos minutos va a tardar consiguiendo combustible? Usted no vaya a dormir sin que el tanque de su motocicleta, de su automóvil, de su camioneta esté full. Yo siempre me aseguro de eso. Y siempre nuestra vida tiene que estar full, llena del Espíritu Santo. Entonces una vida llena del Espíritu Santo alumbra. Y ese candelabro, esa lámpara, es el candelero que estaba dentro del tabernáculo y que se describe en el capítulo 25, versos 31 hasta el 40. Había que limpiar cada día las mechas para que la luz sea limpia, para que la luz sea clara. Veamos algo de esto. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. No dice la luz del templo. Aquí es fácil alumbrar. Mira, aquí todos tienen excelente conducta. Algunos están tan calladitos, hasta duermen. Todo tranquilo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, como ese candelero dentro del lugar santo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y también, hermanos, quiero que busquemos en San Juan 8, 12. Lo sabemos de memoria. San Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es el texto clave? No hay duda, Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios es espíritu y está en todas partes, pero allí Él iba a estar de manera presencial. Así como Él vino a esta tierra y moró en medio de nosotros, aquí vino a poner su tienda, su pequeña carpa. 33 años vivió aquí con nosotros nuestro bendito Señor Jesucristo, para modelar, para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre. Le dio un diseño, le dio un plano, le dio una maqueta, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Eso se repite. Hagamos como Dios dice, hagamos como Él manda. No añadamos nada, ni quitemos nada. Hagamos como Él lo ordena. Hermanos, que el Señor nos ayude y siempre que estudiemos al tabernáculo, pensemos, es una representación de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos y el camino quedó abierto para que toda persona vaya a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Gracias, Señor, por mostrarnos algo, los muebles, las cosas que estaban dentro del tabernáculo. Y cada una de esas partes representa a nuestro bendito Señor Jesucristo. El tabernáculo por dentro de oro puro, brillante, un lugar hermosísimo.
un lugar indescriptible, porque así es la vida de Cristo, pura, santa, sin mancha. Nosotros no somos impecables, porque a veces pecamos, pero Cristo sí es impecable, santo y 3 veces santo. Nunca pecó, nunca cometió maldad. Qué pena que hay muchas personas que dicen no buscar al Señor porque han visto malos testimonios, porque ponen su mirada en los hombres. La persona que pone su mirada en los hombres, hasta así sea un pastor, se puede decepcionar terriblemente. Pero cuando la mirada está puesta en Jesús, Jesús nunca nos ha decepcionado y nunca nos decepcionará. Yo sí puedo decepcionar a este pueblo que me escucha. Guárdame, Señor, líbrame. Pero Cristo nunca nos decepcionará. La mirada tiene que estar en Jesús. El autor del libro de los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Y Pablo dijo, poner la mira en las cosas de arriba, en Jesús, no en las de la tierra. Pero el Señor, este mundo tiende a mirar a las personas y hay que mirar a Dios, hay que mirar a Jesús. Un cristiano, una cristiana, es un creyente, una creyente que pone su mirada en Jesús. Estudiamos la vida de Jesús y la imitamos, porque Él es impecable, Él es intachable, santo. Él vino a vivir aquí a la tierra 33 años para que nosotros imitemos su vida, su carácter. Ser como Jesús, amar como Él, perdonar como Él, ser generosos como Él, mansos como Él, humilde como Él, fiel como Jesús, disciplinado como Jesús, honrado como Jesús, trabajador como Jesús. Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor Rey, Dios grande, todopoderoso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Derramaste toda tu sangre, sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Mi hermano allí de pie, o los hermanos que están conectados con este culto, donde quiera que se encuentre, si tiene algo que confesarle a Dios, confiésele en este momento. Dígale, Señor, para poder entrar al lugar santo, mi vida tiene que ser lavada. ¿Hay algún pecado que tiene que confesar? Porque la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí le está hablando a nosotros los creyentes. ¿Tiene usted algo que confesar? Hágalo en este momento. Dígale, Señor, yo te confieso este pecado. Yo te confieso. Puede ser tal vez mezquindad, infidelidad, algún vicio, chismes, alguna mentira, amargura, enojo, palabras corrompidas, lo que sea. Hay que confesarle a Dios. O algunos están mirando pornografía, mirando a la mujer ajena, al hombre ajeno, o codiciando, o poniendo cosas en lugar de Dios, ídolos. Hay que confesar, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay aquí amigos de pie que no conocen al Señor, que nunca se han arrepentido. Queridos amigos, arrepiéntanse en este momento de su pecado. Coman del pan de vida, reciban a Jesús como su Salvador. Dígale así, ahí en su mente y en su corazón: amado Dios, me acerco a ti por Jesucristo, mi único Salvador. Me doy cuenta que soy pecador. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Lava las manchas de mi alma. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame para que yo sea desde hoy una nueva criatura, una nueva persona, que pueda disfrutar de una nueva vida, no una nueva religión,
sino nueva vida. Porque Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Señor, por las personas a quienes tú te has dignado en salvar, y ayúdanos a vivir con fidelidad y que nuestra vida esté alumbrando continuamente, que la gente pueda ver en nuestra vida la vida de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga. Y a los que han estado con nosotros conectados, que Dios los bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.